Hola, muy buenas tardes en clases con Señor Mercy. Ahora tenemos un tema al igual que todos. Ay, buenos y muy feliz inicio de semana, ¿verdad? Estamos iniciando una semana más de trabajo. Espero que hayan pasado muy bonito fin de semana en compañía de sus papás, de su mamá y pues asistiendo a diferentes actividades en las que hayamos planeado, ¿verdad? Espero que hayan podido ir a un museo y si no, pues por ahí les dejé yo unos videos, ¿verdad? Espero de que en casita pues estemos observando estas clases. Decirles también que no me mandaron sus trabajitos. Es verdad que tenemos poquito trabajo porque yo sé que ya estamos en las últimas, ya estamos cansaditos, ¿verdad? Pero les he dejado poquito trabajito para que pues lo hagan en casita y ahora que es poquito y que es más fácil mandarlo solamente por foto, ¿verdad? No me lo mandaron. Bueno, sigo esperando entonces. Pues ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos hablando de los medios de comunicación. Y hablábamos pues que los medios de comunicación sirven para mantenernos informados. También es una forma de tenerlos entretenidos. Anteriormente, la semana pasada, vimos lo que era el televisor. Y les decía yo pues que tiene sus ventajas y desventajas la televisión, ¿sí? Dependiendo de la clase de programas que nosotros observemos. Es también muy recomendable que a veces estemos en compañía de un adulto o que el adulto esté supervisando lo que nosotros estamos viendo, ya que últimamente hasta caricaturas hay bastante ofensivas, ¿verdad? Con diálogos bastante fuertes y temáticas pues que dejan mucho que desear. Espero que en casita pues los niños estén y la niña Valeria pues estemos viendo caricaturas bonitas, ¿verdad? Porque así hay también programas agradables. Pues ahora vamos a hablar de otro medio de comunicación muy importante y fue el primero. Vamos a hablar sobre el medio de comunicación que es la radio. También pues debemos de saber qué clase de programas vamos a escuchar, ¿sí? ¿Qué clase de música vamos a escuchar? Y pues hacer nuestro propio análisis, nuestro propio criterio de lo que escuchamos en las noticias y en otra serie de cosas pues que se escuchan en la radio. Y ahora la radio pues también ha quedado bastante relegada, ¿verdad? Más que todo en las nuevas generaciones. Porque yo les soy sincera, yo escucho más radio que veo televisión, que ver televisión. Yo realmente me encanta mucho escuchar música, busco emisoras donde hayan música de las que a mí me gustaba, ¿verdad? De la que a mí me gusta. Y así, pues, ¿verdad? A veces hay programas muy bonitos en la radio. Pues este día vamos a hablar de la evolución de la radio, ¿verdad? La radio data desde el siglo XIX, mucho antes, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI. Entonces, pues, desde que se inició lo que se llamaba pila voltaica, que la hizo Alessandro Volta, pero fue Marconi, un científico que se llama Marconi, que gracias a sus conocimientos inventó las señales sonoras, esas señales que a veces nosotros los escuchamos y decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que vamos a escuchar la radio? ¿Cómo vamos a escuchar eso, verdad? ¿Cómo vamos a escuchar los canales de televisión? Pues decíamos que son unas antenas y esas antenas son las que emiten sonidos,
son las que emiten ondas sonoras. Y pues entonces esa pila voltaica era la que se le ponía a las radios en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo no existían las conexiones eléctricas porque había muchos hogares que no tenían luz eléctrica. Aún hasta la actualidad hay lugares muy remotos en el campo, en la montaña, que no tienen luz eléctrica, ¿sí? Nosotros somos personas dichosas y afortunadas porque solo encendemos el switch y se hace la luz. Solo agarramos el control y miramos televisión, ¿verdad? Solo encendemos el grifo del agua y ya nos cae el chorro de agua. Hay personas que no tienen esos recursos todavía en su casita, ¿verdad? Bueno, pues en aquel tiempo los los, este, los radios tenían esa pila, ¿verdad? Y a base de esa pila, pues, funcionaban. Y entonces, pues, comenzaron esas ondas, llevaban 20 kilómetros nada más, ¿verdad? Eran distancias cortas, eran distancias pequeñas, pero para esa época era un gran logro, ¿verdad? Bueno, pero antes que las radios se inventaran, como les digo, inventaron la pila voltaica. ¿Quién la creó? Alessandro Volta. Ella pues era la capaz de producir los campos eléctricos para que las ondas llegaran a la radio, ¿verdad? Luego también fue otro importante descubrimiento que fue un importante invento que fue el telégrafo, ¿verdad? Fue creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, que era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas transmitidas por un cable, ¿verdad? Traduciéndolas luego en un mensaje escrito gracias a un código numérico. Antes, para mandar un recado a otra ciudad se tardaba mucho tiempo, ¿verdad? Y lo demás, pues, se tardaba mucho en descifrar la palabra, porque a base de números, de golpecitos, iban descifrando la letra para escribir lo que decía la noticia o el mensaje que queríamos llevar, ¿verdad? Bueno, pues por muchos años existió una polémica, ya que el inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor, ¿verdad? Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato de ondas en 1896. Marconi, pues, demostró a la Marina y al Ejército su invento y por eso fue recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existía evidencia de robo, de que él, Marconi, le había robado el invento a Nikola Tesla. La confusión pues se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en el año de 1943 falló contra Marconi, que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense el uso de la radio, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial, sin pagar derechos de patente, o sea, sin pagar derechos de la persona que lo había creado, que lo había inventado. Sin embargo, ese fallo no tiene nada que ver con quien inventó la radio. La primera transmisión de la radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899 a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra y Boulogne,
Francia. Una distancia de unos 48 kilómetros. Mira, ya era más largo del recorrido, porque se inició con 20 kilómetros. Ahora pues ya eran 48 kilómetros. Ya se podía oír el radio de aquí donde yo estoy en el Congo hasta allá Santa Ana. Antes no, ¿verdad? Solo se podía ir en la ciudad, digámoslo así. Ahora ya podía a largas distancias. Pues así que había demostrado la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, que se refirió en una Navidad de 1906. Las transmisiones ya llevaban comerciales, ya hacían anuncios, ¿verdad? Y para el entretenimiento de la población en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Argentina. Se trató de la ópera, transmitido desde la azotea de un teatro. 5 años después, ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta la medianoche. Estamos igual que el televisor, ¿se acuerdan? El televisor solamente era por ratitos en la mañana, mediodía y en la noche. Pues al igual que la radio, mire, solo se escuchaba desde la tarde hasta la medianoche, ¿verdad? No es como ahora que hay radios que pasan todo el día y toda la noche poniendo música y dando anuncios y todo eso, ¿verdad? Pues la época dorada de la radio se considera que va desde los años de 1920 a 1930. Una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados, o sea, en los países grandes, ¿verdad? Y mucho más adinerados. En esta época se inventó un nuevo altavoz de bobina, obra de los norteamericanos, y que resolvía muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces había diversos métodos para hacerlo, como conectar audífonos directo a la caja del aparato. Pero no audífonos como los que nos conocemos ahorita, que son chiquititos y que no eran así, ¿ves? Unas grandes cosas también como las que hay ahora para escuchar música, ¿verdad? Han vuelto a lo de antes. Pues la radio, como les digo, pues también pues ha tenido su evolución, y antes eran cajas, ¿verdad? Eran cajas, miren, y allí vamos viendo cómo ha ido cambiando. Eran así cuadraditos y, como les digo, no tenían una cuerda para conectarlo, sino que era con una pila voltaica. Luego, ¿verdad? De eso, pues, hemos ido conociendo diferentes formas de cómo ha ido evolucionando la radio. La historia de la radio es bien importante y es muy interesante, al igual que las demás, ¿verdad? Comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, a cargo de una de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza, como les decía yo, en los siglos XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. La radio fue importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión y el internet inalámbrico, o el radar y el sonar. El radar y el sonar los podemos observar, los podemos ver en los buques, en los submarinos, también
en los aviones. Sí, cuando ustedes vean películas de aviones y de barcos, allí pues ven el sonar y el radar, que son para que ellos se ubiquen, ¿verdad? Por dónde es que andan. Pues después de la pila voltaica salió el radio de transistores en 1948, ¿verdad? Se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa Bell. Artefacto, conductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención le valió el Premio Nobel de Física a los ingenieros John Bardeen, Walter Bradham y William Shockley. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Miren, ya de estos radios tuvimos nosotros, miren. Y se le ponían pilas Rayovac de unas gordotas así, ve que todavía hay de esas pilas. A veces las ocupan para las lámparas. Entonces nosotros teníamos radio de transistores, fíjense. Allí se le daba vuelta a la radio para escuchar las emisoras. Y pues nos gustaba a mi hermano y a mí poner el radio. Nos encantaba. Nosotros fuimos muy bailarines con mi hermano. Nos encantaba bailar y poner la música todo el tiempo, ¿verdad? Pues estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas, ya que más que las tradicionales, ¿verdad? Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en la década de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazadas por nuevas tecnologías más eficientes. La radio digital. La radio digital, pues, ya sabemos que es en nuestra época ahorita, ¿verdad? Miren, que la podemos encontrar en un celular. Ya la radio ya no es igual que antes, ¿verdad? Siempre pues se ocupan unas grandes cabinas de radio donde están, pero ya los aparatos con que hacen funcionar la radio ya son más pequeños. Por aquí pues yo tengo una radio. Mira. No sé si en su casita tienen. Aquí, ve. Aquí es donde daba la emisora, ve. Aquí, ve. Cuando se enciende, aquí da la emisora para buscar, ¿verdad? El dial le dice. Entonces, pues la radio digital, miren, es ya en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos, ¿verdad? A pesar, dice, la radio sobrevivió a la era digital a pesar del notorio declive durante los años 80 y 90, a causa de la popularización de la televisión. Se fue para abajo el escuchar la radio, ¿verdad? Con internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables, ¿sí? La radio también es impredecible en los automóviles. Miren. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir.
Por eso en 1927, imagínense ya hace cuánto tiempo, se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco. Desde entonces la asociación entre el radio, el reproductor de música y el automóvil no se detuvo valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oído. Pues imagínense desde qué años hay ya radios en los automóviles. Fíjese de que ahora en la actualidad, pues, a cual más sofisticado aparato del radio, ¿verdad? A cual más sofisticados radios en los automóviles, ¿sí? Ahora pues también el automóvil es un vehículo de lujo, ¿verdad? A cual tiene mejores cosas y en una de ellas es la radio. Antes eran muy grandes, ahora son muy pequeñas y se van pues mejorando a nivel táctil. Ya no es como antes que tenían los montones de botones, no, ahora solo con el dedito, ¿verdad? Le damos más volumen, le cambiamos la emisora o le bajamos volumen o metemos un disco o ponemos una memoria. Todo eso ha evolucionado para el mejoramiento de nuestra vida. Y eso se lo debemos a las grandes mentes de grandes científicos que Dios les ha dado esa inteligencia, ¿verdad? Yo espero que mis niños y mis niñas, cuando estén grandes, pues también sean capaces de hacer enormes cosas porque son sumamente inteligentes, ¿verdad? Así de que a través del tiempo todos los medios de comunicación han mejorado, se han modernizado y están haciendo uso de nuevas tecnologías científicas. Pues esta sería la historia de la radio. Espero que les haya gustado escuchar esto. Espero que también sepan diferenciar la música buena de la música mala, ¿verdad? De que desarrollemos nuestro oído y el agrado por la buena música y por los buenos programas, ya sea de televisión o de radio. Nos vemos el día de mañana con una nueva clase aquí en este mismo canal con Señor Mercy. Hasta mañana, hijitos, hijitas.